Son las 6:57 minutos. 6:57 minutos. Buenos días, pues, a todos los dominicanos, las dominicanas. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este viernes 2 de julio del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos, también a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Hoy, pues, desde luego que hacemos referencia a la decisión del Tribunal Superior Administrativo que pues anula una resolución de la Junta Central Electoral y beneficia a la fuerza del pueblo. Entonces, hablamos también sobre estos comentarios auspiciosos que acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional sobre la economía de la República Dominicana. Y bueno, empezamos por esta conmemoración que no podemos dejar pasar por alto de el 100 aniversario del Partido Comunista Chino. A partir de los acontecimientos que se registraron en el año de 1989, pues este sistema social que centralizaba en el Estado la dirección de la economía, pues colapsó de manera inesperada porque se sabía que tenía grandes problemas, pero si alguien pronosticaba antes de 1989 que se iba a producir un colapso como el que terminó con la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues no estaba hablando sobre bases que nadie pudiera pronosticar. Esos acontecimientos sorprendieron a toda la humanidad. Entonces, resulta que ese colapso tuvo un comportamiento totalmente distinto en el caso de la República Popular China, porque la República Popular China no inició lo que Mikhail Gorbachev llamó como la perestroika. La perestroika era la reestructuración. No inició su perestroika a partir de Gorbachev, sino que la había empezado antes. La había empezado con Deng Xiaoping, en los años 70, en la altura de los años 70, había iniciado ya su proceso de cambio y entonces estaba en una onda de reestructuración del sistema, pero con la brújula china, como decía Deng Xiaoping, con la brújula china. La perestroika de Gorbachev y el glasnost de Gorbachev pues produjeron aceleración en China en los movimientos de estudiantes que aspiraban a que en China se diera lo mismo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética. De hecho, se produjo una visita de Mikhail Gorbachev a China. Y en esa visita hubo una gran concentración en la plaza de Tiananmen
de jóvenes estudiantes que reclamaban apertura en China. Bueno, Deng Xiaoping estaba ya en una etapa de transición, pero estaba absolutamente convencido de que China no podía tomar el camino que estaba tomando la Unión Soviética y que ese camino de la Unión Soviética se le saldría de control a la propia Unión Soviética. Y durante la visita de Gorbachov, pues a los estudiantes se les exhortó varias veces a que descontinuaran la protesta, a que pues se retiraran hacia sus hogares, pero no hubo represión durante la visita de Gorbachov. Pero una semana después de esa visita, entonces se produjeron estos acontecimientos trágicos, sangrientos. La plaza de Tiananmen, entonces, fue un río de sangre a partir del cual, pues, no se ha producido en China ninguna otra manifestación de protesta proclamando cambios. Y sin embargo, se han ido dando cambios, no en la centralización de la vida política que sigue manejada por aquel partido fundado en el año de 1921, pero sí en oportunidades que el régimen comunista no otorgaba, porque en un régimen comunista la gente no tiene motivación para el progreso. Es comparable a un grupo de estudiantes a los que el profesor les establece a todos previamente la misma calificación. Miren, ustedes todos pasaron con 80, pasaron con 75 de antemano. Entonces, como la gente va a pasar y todos van a tener la misma calificación, nadie hace un esfuerzo extra, nadie da la milla extra por sobresalir, por ir más allá. Y entonces el sistema se va enclavando en la mediocridad, como ocurrió con el socialismo. Y eso le llevó al colapso. China fue variando esa situación desde mucho antes de Gorbachov. No soñaba Gorbachov llegar al poder cuando China ya estaba introduciendo variantes en ese sentido. Y cuando el turismo estaba en sus buenas, quienes tenían oportunidades de moverse por distintas partes del mundo, sobre todo en Europa, pues veían un reflejo de ese turismo de la clase media china. Entonces, en China, trabajar y esforzarse más ya no sería para usted vivir igual que el que se esfuerza menos. Ya no sería para vivir igual que el que se esfuerza menos, independientemente de que el régimen entonces va garantizando cosas básicas y va elevando el nivel de la pobreza, va sacando de la pobreza a millones de personas. Esos millones de personas van a tener satisfechas necesidades básicas, elementales, pero los de esos grupos que se esfuercen más, que lleguen más lejos, que tengan otras oportunidades, pues crecen y tienen la oportunidad hoy de disfrutar el fruto de su crecimiento. Entonces, propiamente lo que hay en China no es el comunismo como el que murió a partir de 1989, sino un régimen que conserva parte de la centralización de ese sistema, pero evidentemente que es un régimen capitalista, en el sentido de que
da las oportunidades. Puede decirse que toma lo mejor del capitalismo, y conserva para un país que de otro modo nadie sabe cómo gobernarlo, porque un país de 1.400 millones de personas con una vastedad geográfica inmensa, y yo no sé cuántas naciones, cuántos dialectos, cuántas culturas distintas dentro de un mismo país. Entonces, ellos entienden que eso no lo sustenta la democracia tal y como la conocemos actualmente, y se han mantenido en ese sistema. Los 100 años no son de poder, desde luego. Aunque el partido se fundó en el año de 1921, el partido llega al poder y la República Popular China se crea en el año de 1949. Y entonces, a partir de ahí sí ha estado este partido de manera interrumpida en el poder. Ya es el partido que tiene más tiempo consecutivo en el poder. Le pasó al propio Partido Comunista de la Unión Soviética y al PRI de México en cuanto a la durabilidad de un partido en el poder. Naturalmente, el PRI de México, que le llamaban la dictadura perfecta, no era un partido único, porque había un modelo de aparente competencia en México, y sí lo era el Partido Comunista de la Unión Soviética. Veía, releyendo en estos días a Stephanie Curtis. Stephanie Curtis es el principal recopilador del libro negro del comunismo. El principal recopilador del libro negro del comunismo. Pero lo estoy leyendo, no el libro negro del comunismo, que lo leí hace años, sino estoy leyendo de nuevo a Stephanie Curtis, porque acaba de publicar una biografía de Lenin, una biografía que hay que leerla. No importa cuántas biografías usted se haya leído de Lenin, esta biografía que acaba de publicar Stephanie Curtis sobre el padre del totalitarismo, que es Lenin, el fundador del totalitarismo, es Lenin. Antes de Lenin no existió en el mundo ningún otro sistema propiamente totalitarista, con lo que todo eso implica, porque no es solo el mandato dictatorial, no es solo que haya un dictador en un gobierno, es que ese gobierno pues lo controle absolutamente todo, y hasta la religión tenga que pasar por el rasero ideológico, y la cultura tenga que pasar por el rasero ideológico. Ese es el totalitarismo que lo funda Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, en 1917. Antes no existió ningún otro sistema totalitarismo. Todas las atrocidades que nosotros conocemos y que más se citan son posteriores, como la del nacionalsocialismo de Hitler, y como también la de el nazismo, el nacionalsocialismo, y también el experimento de Mussolini, el fascismo de Mussolini. Todo eso es posterior a 1917. Todo eso es posterior a 1917. El manifiesto fascista es de 1921. Y la llegada al poder de Mussolini es posterior. Estamos hablando del 23 por ahí. Y después lo de Hitler ocurre después del 39. De manera que todo eso es posterior a la fundación del totalitarismo que le tocó
ese honor a Lenin. Entonces, en la costilla del totalitarismo comunista, están estos muertos. Todo lo que ocurrió en Rusia, que Hambruna, que Stalin, que el propio Lenin, etcétera, estamos hablando ahí de 20 millones de muertos. 20 millones de muertos, de fallecidos, por una cosa o por otra. En China, el gran salto adelante, la revolución cultural, las hambrunas, estamos hablando de 65 millones de muertos. 65 millones de muertos. En Vietnam estamos hablando de 1 millón de muertos. En Corea del Norte de 2 millones de muertos. Muertas violentas, muertas por hambruna, una serie de cosas. En Camboya, que tiene menos muertos porque tiene 2 millones, igual que Corea del Norte, de muertos, pero ahí cuando se trata de definir la atrocidad de lo que puede hacer un régimen totalitario, nadie está por encima del tal Pol Pot, que mató a una cuarta parte de la población de Camboya en ese régimen dirigido por Pol Pot. Entonces, en América Latina estamos hablando de 150,000 muertos, en África de 1.7 y en Afganistán de 1.5 millones de muertos. Estos son datos que maneja y explica muy bien el señor Curtis en el libro negro del comunismo. Bueno, señores, miren, con relación a la decisión que favorece a la fuerza del pueblo, vamos a ver esta decisión en cuanto a la parte del dispositivo. ¿Qué dice el Tribunal Superior Administrativo? Dice lo siguiente. Primero, declarar bueno y válido en cuanto a la forma el recurso contencioso administrativo incoado en fecha 26 de febrero del 2021 por el partido político Fuerza del Pueblo contra la resolución 02-2021 de fecha 17 de febrero 2021, dictada en virtud del reglamento número 01-2021 de fecha 27 de enero 2021 sobre la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos por la Junta Central Electoral por haber sido interpuesto de conformidad con la ley. Segundo, acoge en cuanto al fondo el referido recurso contencioso administrativo, declara nula la resolución 0221 de fecha 17 de febrero de 2021, dictada en virtud del reglamento 01-2021 de fecha 27 de enero del 2021. En consecuencia, ordena a la Junta Central Electoral interpretar lo dispuesto por el artículo 61 de la ley número 33-18 del 15 de agosto en forma congruente con el principio de favorabilidad previsto en el artículo 74.4 de la Constitución, conforme a los motivos expuestos en la sentencia. Tercero, acoge en cuanto a la forma la demanda en intervención voluntaria incoada por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el Movimiento Democrático Alternativa Moda, Partido Quijellano Democrático, Demócrata y una serie de partidos más. Pero vemos que también estos partidos encabezados por el PRD han tenido ganancia de causa en esta resolución, en esta sentencia del tribunal superior administrativo, que en esa materia pues
es un tribunal sumamente respetado, cuyos jueces suelen actuar con apego al derecho. No importando de qué lado estén los reclamantes o los no reclamantes, yo creo que las decisiones del Tribunal Superior Administrativo han ganado bastante credibilidad. Han ganado bastante credibilidad. Entonces, bueno, en términos políticos, esto es importante para la fuerza del pueblo. Importante para la fuerza del pueblo. En el caso, porque no solo por el tema que tenga que ver con que si esto le conllevaría posteriormente algún beneficio en términos de recursos, sino por la propia consideración de partido mayoritario. Entonces, lo del principio de favorabilidad tiene que ver con que si hay un umbral que se exige para alcanzar esta condición de partido mayoritario y en alguno de los niveles de votación ese partido lo alcanzó, el tribunal entiende que había que tomar ahí lo que favorecía a ese partido y aplicar el principio de favorabilidad, y que ese partido no se aplicó en beneficio de ese partido ese principio de favorabilidad. Entonces, hay ganancia ahí para la fuerza del pueblo. Naturalmente, la ganancia no tiene el efecto que se interpreta de inmediato. Y lo lamento porque no tengo objeción alguna en que ese partido sea considerado como partido mayoritario. Yo creo que frente a la crisis por la que nosotros estamos atravesando, tenemos que buscar un fortalecimiento del sistema de partidos. Y la Fuerza del Pueblo es uno de los partidos principales del sistema político de la República Dominicana, con un líder que es uno de los líderes más importantes del país. Entonces, fortalecimiento de la Fuerza del Pueblo termina repercutiendo en un fortalecimiento de los contrapesos y es beneficioso para la democracia. He observado también cómo el Partido de la Liberación Dominicana pues se ha estado conduciendo en relación con Fuerza del Pueblo. Fíjense que cada cierto tiempo sale alguna información de algún dirigente del PLD, de esos que todavía quedan con vínculos con el expresidente Fernández, que decide irse a la Fuerza del Pueblo. Hasta ahora eso no ha ocurrido con ningún ataque del Partido de la Liberación Dominicana, que ha respetado esa decisión y ha seguido concentrado en su trabajo de relanzamiento y de renovación, pero no rivalizando, no pues externando conflictos con la Fuerza del Pueblo a pesar de esa situación. Entonces, veremos. Ahora bien, no tiene un carácter definitivo eso. No tiene un carácter definitivo porque todavía esa es una decisión a la que le queda un año, año y medio por terminar de recorrer todo el camino que le falta. Ahora falta pues el recurso contencioso, que es ante la Suprema Corte de Justicia. Eso conlleva un tiempo. Y después de ahí viene el recurso ante el Tribunal Constitucional también. Es decir, esta decisión no queda definitiva con la sentencia del Tribunal Superior Administrativo,
Para hacerse definitiva, entonces tiene que pasar todavía por el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia y el de revisión constitucional. Si le diéramos 6 meses más a cada uno de ellos, pues ya sabemos que es un año. Si le damos un año más, o 6 o 7 meses más a cada uno de ellos, ya sabemos que en año y medio sabremos qué ha pasado definitivamente con esto. De manera que no es correcto no es correcta la interpretación que le han dado, la lectura que le han dado ya como decisión definitiva algunos medios y algunos propios dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Sí le pueden dar la lectura de que han tenido una ganancia. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa en las otras instancias que ojalá también les resulten favorables si eso para ellos es un asunto de vida o muerte. Pero faltan estos pasos por dar para que eso se consolide. Se ha publicado un informe ejecutivo de el Fondo Monetario Internacional. Cuando estoy hablando de un informe ejecutivo, estoy hablando de una parte que resume un informe. Y bueno, la parte que se ha publicado es muy auspiciosa. Muy auspiciosa sobre lo que está planteando el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional al concluir la revisión del artículo 4 en relación con República Dominicana. Entonces, este resumen ejecutivo se emitió el 30 de junio. Dice ahí el Fondo Monetario Internacional que la pandemia afectó severamente la economía de la República Dominicana en 2020, pero que las políticas de apoyo ayudaron a amortiguar el impacto. Los efectos globales iniciales sobre el turismo y las exportaciones, así como el fuerte impacto del confinamiento en otros sectores, provocaron una fuerte contracción económica en el segundo trimestre. Sin embargo, la solidez de los fundamentos económicos y una respuesta de políticas decisivas que incluye el aumento de las transferencias sociales y el gasto en salud, el aplazamiento de impuestos y medidas focalizadas de alivio tributario, la flexibilización de la política monetaria, la provisión de liquidez y la flexibilidad prudencial ayudaron a la economía a recuperarse gradualmente. En general, la economía se contrajo 6,7 en 2020, pero en la segunda mitad del año comenzó un impulso positivo en el crecimiento. La inflación aumentó en el segundo semestre del 2020 en gran medida como reflejo de los choques de oferta, pero las expectativas se mantuvieron bien ancladas. El continuo y sólido acceso a los mercados mundiales contribuyó al financiamiento del mayor déficit fiscal y el sector financiero se mantuvo resiliente. El déficit de cuenta corriente siguió siendo financiado más en su totalidad por la inversión extranjera directa, lo que reforzó la posición de reservas internacionales. Se espera, lo que tenemos que tener claro es lo siguiente: esto está revisando el último semestre del año 2020. Por eso aquí no está registrada la realidad inflacionaria que acumulamos a mayo del 2021, que la inflación interanualizada llegó a ser de 10.48%. Este informe no registra esto porque este informe está suscrito al primer semestre al segundo semestre, al último semestre del año 2020. Se espera una importante recuperación a partir del 2021,
con riesgos balanceados. Esta recuperación se verá favorecida por los efectos derrame de Estados Unidos y la rápida campaña de vacunación llevada a cabo por las autoridades. Se espera que el crecimiento de la economía dominicana converja a su potencial a medio plazo, cerrando progresivamente la brecha del producto, aunque se espera que la recuperación de las actividades turísticas sea gradual. Las exportaciones manufacturadas de manufactura, la inversión y el consumo se verían respaldados por el crecimiento mundial. La resiliencia de la inversión extranjera directa y el dinamismo de las remesas. El mantenimiento de la brecha del producto, el anclaje de las expectativas de inflación y el carácter temporal de los choques de oferta deberán permitir que la inflación converja hacia el objetivo en el horizonte de la política monetaria. Aunque el COVID-19 ha afectado las finanzas públicas, un retorno gradual a los balances primarios previos a la pandemia garantizaría una trayectoria descendiente de la deuda pública. Eso no está ocurriendo. Pero lo que sí está establecido es con relación al Producto Interno Bruto, es decir, si recuperamos la economía, entonces el porcentaje de deuda con relación al Producto Interno Bruto se disminuye. No es que disminuye la deuda, sino el porcentaje con relación al Producto Interno Bruto. El balance de la cuenta corriente seguirá estando financiado más que en su totalidad por la inversión extranjera directa. Los riesgos están balanceados, reflejando en gran medida el brote del COVID, mientras que un ritmo de vacunación más lento de lo previsto o una pandemia prolongada podrían frenar el crecimiento. Una contención global más rápida podría tener efectos positivos. Otros riesgos importantes son el endurecimiento de las condiciones financieras y mundiales y los fenómenos meteorológicos extremos. Hemos visto que la prolongación de la pandemia, que hubo que tomar medidas de cierre posterior, etcétera, han afectado la economía. Pero repito, este análisis está anclado en el último semestre del año pasado. ¿Qué hay ahí? Un reconocimiento a lo que hizo la administración de Danilo Medina y a lo que hizo la administración de Luis Abinader con el COVID. Eso es lo que hay ahí. Y a las medidas que tomaron, que son las primeras que reconocen, las medidas que tomaron para auxiliar a la población. El documento parte de un reconocimiento de esas medidas. Eso es lo que hay ahí, en ese documento del Fondo Monetario Internacional que está referido al último semestre del año anterior. Pero es positivo y nos alegra. Nos alegra porque los que no tenemos otro país y a los que ya pues nos ha pasado un poquito la edad de la aventura, porque el emigrar viejo y ahora uno no sabe para dónde coger. Eso es difícil. Entonces, los que no tenemos otro país, lo único que queremos es que este funcione y funcione bien, y que haya una economía que pueda manejarse y que la gente viva de lo que viva, pero que viva. Entonces, eso tiene una connotación positiva. Finalmente, bueno, ojalá que nos pudiéramos comunicar en el día de hoy con Julio César Correa. Julio César Correa fue el administrador de Edenorte, que fue objeto de un allanamiento porque el Ministerio Público tenía la información de que
en el patio de la casa de él o en la casa de él habían unas caletas y habían una serie de cosas y le hicieron un allanamiento, rompieron paredes, hicieron de todo. Hubo que llevar unidades caninas a ver qué se encontraba, etcétera. Y en una bóveda que tenía Julio César Correa, que pidió que no le rompieran, que él mismo fue inmediatamente, dio la clave y la abrió, habían justamente un pasaporte y $200. Entonces, ahora hay una bulla porque Julio César Correa, que no tenía impedimento de salida, ha viajado a Miami. Entonces, yo pienso que esto es un error. Porque aquí hay gente que quiere especular. Y si usted le da razón, y si usted le da motivo para especular, pues lo toman. Él no tiene acusación. A él se ha presentado una querella que presentaron la sede, pero la sede se querellaron contra Titiri Mundati. La sede se querellaron ahí contra medio mundo. Entonces, eso es una querella, eso no es acusación. Él no tiene acusación. Pero aún así, él no puede ignorar que este tema es mediático, que esto es mediático, que estos expedientes son mediáticos. Entonces tú le das comida a expediente mediático. Porque aquí lo que importa es lo mediático. Usted coge hoy, por ejemplo, en esas cosas que se están publicando de este operativo, en estas cosas que se están publicando de la operación Seguir Trancando, usted ve, por ejemplo, hoy un despliegue de las cosas que se le atribuyen a las personas que están en este expediente, el expediente Seguir Trancando, que es el último que está manejando el Ministerio Público. Señores, y si empezamos a leer, yo le puedo leer varios párrafos, pero desde que se empieza hasta que termina es lo mismo. Por ejemplo, yo tengo aquí este trabajo que publica Olga Enesia Pérez de El Diario Libre. Los procesos de compra de la Procuraduría General de la República se fraccionaron para que no fueran sometidos a licitación pública nacional como lo dispone la ley de compras. Mire, señores, usted puede leer esto de arriba a abajo y todo va a estar referido a presuntas violaciones o maniobras que se hicieron para violar la ley de compras y contrataciones. Le estoy hablando de violaciones a la ley de compras y contrataciones. Ahí puede haber escándalo, ahí pueden haber cosas incorrectas, ahí puede haber lo que fuere. Y para fines de la mayor parte de la gente que lee esto, resulta que ahí puede haber piedra de escándalo, o puede entender que ahí hay escándalo. Pero el escándalo es mediático, porque hasta donde tengo entendido, esa ley no tiene un carácter penal. Esa ley puede arrastrar otras cosas, pero no tiene un carácter penal. Esa ley de compra y contrataciones, que lo que se le ha criticado eso, que no tiene garra, no tiene amarre. Bueno, pero la gente no sabe eso. Pues, pero que esto es mediático. Entonces, usted sabe que eso es mediático y cómo usted se presta a que ahora usted lo estén presentando como un individuo que se ha fugado, que ha evadido la justicia. Pero, ¿y qué tiene ese señor que correr si van y le voltean la casa de arriba abajo
de arriba abajo, le rompen cualquier cosa, le llevan perro canino y hay que dejarlo en su casa, pues no le encontraron absolutamente nada. Entonces, usted ahora se va a presentar como una gente que se ha fugado, que se ha ido. Entonces, yo creo que también tienen que pensar bien las cosas para que no estén provocando más situaciones totalmente innecesarias. Cambio y fuera.